Alma de artista, contar la historia es permanecer. Débora Dante y Ángela Penagos, hoy en la conducción de este bello programa. Bienvenida, Débora. Ay, ¿cómo están ustedes? Qué rico tenerlos otra vez aquí en este programa maravilloso, en este mes de marzo de la mujer, porque tenemos una invitada que es todo un honor estar con ella, Ángela. Ella es Eliana María Maldonado. Ella nos trae noticias nuevas porque ella se ha encargado de buscar como la esencia de los indígenas. Ella busca el quechua, ella trabaja por las mujeres, ella es una poeta interesada también en los temas de lo que nos pasa a las mujeres, pero sobre todo es una mujer gestora cultural y candidata a doctora en literatura de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo les parece esa invitada de hora? No, muy feliz de que estés acá con nosotras en este programa, en nuestro canal, porque muchas personas van a ser inspiradas por ti, así como lo hemos sido nosotras, Eliana. Ay, muchas gracias a las dos, muchas gracias al canal, muy feliz de estar aquí. Pues nos alegra y quisiéramos empezar esta conversación desde tus inicios. ¿Cómo te inicias en la literatura? Bueno, eso, de hecho, ayer estaba pensando en eso. La primera vez que escribí un poema tenía 9 años y fue el único año que estudié en un colegio mixto. Entonces, claro, era la novedad de estar compartiendo con chicos y a los 9 años me enamoré de un chico y le escribí una canción. Porque el amor es así de hora, ¿cierto? El amor nos Lo pone... que no logra el amor, yo creo que no lo logra nadie. Ay, entonces... Ahí empezó como la curiosidad y la necesidad de leer y encontrar en la lectura un aliado, un amigo, compañía, porque además vivía en un barrio muy complicado, había mucha violencia, entonces yo estaba en la casa leyendo siempre, desde enciclopedias, cuentos infantiles, todo lo que se atravesara por mi habitación era consumido por mí. Devoradora de Devoradora de literatura. libros, sí. Ahí nace esa necesidad, porque la literatura se convierte en una necesidad. Y ya en la medida en que entro a la adolescencia, la juventud, la universidad, empiezo a escribir de una forma ya un poco diferente, tratando de buscar que aquellos textos sí expresaran aquello que yo sentía, porque es que el texto siempre fracasa frente a la experiencia. Por más que uno la quiera retratar, siempre te queda faltando algo. Entonces, ahí empezó. Y bueno, y entonces ahí empiezas a soltar la mano, pero cuando te vas dando cuenta que en tu esencia es necesario, urge la escritura. Nosotros, Fernando Cuartas de la Universidad Nacional y yo hacíamos en aquella época, estoy hablando del 2001, un programa de radio que se llamaba Taller de Luna. Entonces esa necesidad, ese afán de conocer para poder estar como a la altura de Fercho en el programa, me hacía estar escribiendo, leyendo, hasta que entendí que sin la escritura yo no iba a estar completa. Pero no solo la escritura de Eliana Ángela, sino el tipo de escritura, porque ella tiene unas cosas muy profundas. Lo que tú dijiste es muy importante, Eliana. Nos criamos en un barrio muy complicado, donde las vivencias han sido fuertes, pero no todos tienen la capacidad de apropiarse del dolor de otros, Eliana. ¿Por qué te inclinaste por esas vivencias y por todas esas cosas de la comunidad? Mira, hay un trasegar interesante. Yo estudio primero ingeniería y yo me prometo que después de que estudie ingeniería voy a estudiar literatura. Entonces yo trabajo 8 años en la industria, en ingeniería, y luego de esos 8 años yo renuncio, porque en un sabático que tuve, estuve trabajando con las bibliotecas públicas de la ciudad, trabajando con los niños que tenían SIDA, en Positivos por la Vida. Yo era la encargada, la gestora de lectura, y me enamoré de las bibliotecas. Entonces cuando renuncié a la ingeniería decidí volver a las bibliotecas, me recibieron, y ese contacto con los niños todo el tiempo, con las madres,
con los padres también que iban a leer con los niños, empezó a hacer mella en mí. Estando en el Parque Biblioteca San Javier, bajo una condición muy difícil que tenía la comunidad, tras la Operación Orión, la Operación Mariscal, que marcó tanto estas comunidades, yo empiezo a recordar que cuando había problemas en la cuadra, salíamos a ver a la persona que habían asesinado, pero nadie nunca nos decía que no era normal, que no teníamos que ver eso. Entonces, reconocer que yo también había sido muy lastimada por la violencia y que de cierta forma nos habíamos insensibilizado porque pasaban las bombas en la época de Pablo y decían sí, 30 en la Plaza de la Macarena, y 30 se volvió un número. No era el sufrimiento de las familias, era 30 o 10 o 100. Pero cuando ya llego al Parque Biblioteca San Javier y empiezo a trabajar con estos niños y empiezo a sentir su dolor, entonces el dolor mío aflora. Y entonces empiezo a escribir un texto que se llama El Pozo de la Infancia. Tiene parte de mi infancia allí, pero también la infancia de todos estos niños con los que yo trabajaba todo el tiempo. ¿Tienes ahí el texto para que lo conozcamos? Bueno, les leo uno de este. Y Pozo de la Infancia, ese título me parece que nos lleva como a la profundidad, también me parece que nos lleva a la matriz, al útero, ese pozo que nos lleva a reconocernos en el dolor. Sí, el Pozo de la Infancia hace alusión al cuento infantil donde la canica de oro rueda, cae al pozo y entonces nos vemos abocados a mirar las profundidades, pero la profundidad también nos habla y nos devuelve el sufrimiento y nos devuelve la crisis, y entonces es cuando nos vemos en la sombra. Entonces de allí empiezan a salir todas esas sombras, también en un proceso de curación importante para mí. Entonces les leo uno. El Pozo de la Infancia es un personaje que está hablándole al padre. El padre ya está enfermo, pero ella le devuelve todo el dolor, toda la tristeza, todo lo que sucedió, y también en ese proceso de perdón le dice, recuerda, ¿cierto? Te devuelvo las memorias, ese dolor no es mío, ese dolor es tuyo. Entonces, este es uno de ellos, dice, padre, recuerdo que era una mañana sin pan, el olor del agua de panela se mezclaba con el vaho aguardentoso de los domingos. Le rompieron el cráneo, le dispararon 8 veces, sonreíste. La mirada de madre suplicaba silencio, pero tú no callabas. Fue una mañana como muchas, de esas en las que no había pan, pero sí ruido, tu ruido. No sabes cómo agradezco la máscara y el silencio. No había pan, pero sí ruido. Eliana, un poema que toca profundamente el sufrimiento de nuestros niños. Yo quiero preguntarte, ¿cómo te ves identificada en ese pozo profundo? Yo estuve en el pozo, como te digo, mi cuadra era una cuadra difícil, había muertos cada 8 días, y uno cree que si a uno no le asesinan a alguien, entonces uno no es víctima. Pero también éramos víctimas por estar allí mirando, por estar oyendo, por estar en peligro, ¿cierto? Que se acostumbraba uno, Eliana, que la pregunta no era, pues si no mataban a alguien, no había como la emoción de… No estaba la emoción. No pasó nada, no mataron a nadie, no nos dimos no cuenta o no nada. nos dimos cuenta. Se escapó, se voló. También sucede que cuando era muy joven, en aquella época, tú salías y todo lo que te pasara era culpa tuya. Y si alguien te embriagaba y tú terminabas en su casa, era culpa tuya. Y si tenías una falda y alguien te decía cosas feas, era culpa tuya. Pero entonces siempre todo era culpa tuya y tú no te sentías víctima porque era culpa tuya. Y entender que esos procesos son procesos complejos, entender que la mujer tiene la posibilidad de salir, de expresarse, de vivir como ella lo quiera, y eso no le da al otro el poder de maltratarla. Llegó fue con el tiempo, y llegó fue cuando empecé a trabajar en la Secretaría de Cultura, cuando nos empieza a capacitar la Secretaría de las Mujeres, y tú te das cuenta, ay Dios, yo fui abusada, ay a mí me hicieron esto, ay a mí me hicieron esto,
y te das cuenta que no tienes que tolerar ese tipo de acciones de los otros y empiezas a trabajar también por esas mujeres que estaban allí en el barrio y nos vamos a trabajar en zonas complicadas, apoyarlas, a decirles no es posible que permitas que te hagan eso, ¿cierto? Sensibilízate frente a ti también. Y ahí nace entonces ese libro que se llama Aquellas mujeres en miniatura. Ese libro es el último que escribí, es el primero de narrativa. Aquellas mujeres en miniatura nace en el Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo. Yo llegaba a abrir el parque muy temprano y me sentaba a desayunar en la calle. Hay una señora que vende desayunitos ahí en la 65, allí, y un día estaba ahí sentada y aparece una mujer, una habitante de calle. Yo la miro y para todo el mundo era transparente y todos pasaban, le pasaban por un lado o la empujaban y yo pregunto, ¿quieres comer algo? Y ella solo me mira y sonríe y la señora me dice, yo siempre le doy el desayuno, tranquila, pero con los días yo empiezo a entablar comunicación con ella se llama Alejandra y yo le decía, Alejandra, ¿por qué sigues en la calle? Y ella decía, es que yo ya no tengo asidero en la sociedad. De hecho, ella había estudiado en la universidad y la historia de Alejandra me toca mucho y hay otras historias de compañeras, de vecinos que empiezan a tocar a la puerta y las escribo. Son 19 historias de 19 mujeres diferentes y la última es muy particular, fue escrita el 19 de septiembre del 2019 y ahí se cerró el libro. El editor me decía, es que ya no podemos esperar más y yo, no, tiene que ir a este cuento también. Qué bonito. Sí. Y ese último cuento es un cuento muy difícil, se llama Pequeña Moni, es la historia de una niña que es asesinada por el novio de su hermanita, porque la madre siempre está ebria y lo trata muy mal porque él es consumidor y le dice yo no quiero que mis hijas salgan con un drogadicto, y el chico tratando de ser alguien también en su afán de ser grande, decide vengarse de la madre. Y un día en que no estaba su novia, pues la hermana mayor ni la madre entra y asesina a la niña menor. Ese es el último cuento, Pequeña Moni. Sí. Pero como poeta también has trabajado el cuerpo y el erotismo. Háblanos de eso, la piel, esa sensibilidad. Y qué rico escucharte un poema que nos lleve a ese sentimiento que produce el cuerpo. Pero sabes, Ángela, ese libro también tiene algo particular y muy bello, y es que ella con una amiga, también ella es la que le ilustra ese libro, y ese día hubo una exposición de estas obras y fue algo muy, muy hermoso. Háblanos un poquito de Alejandra. Alejandra todavía está en el Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo. Ella de la nada empezaba, nosotros, Aleja, necesitamos ambientar tal espacio, y teníamos un tablero negro y Aleja coge tiza y empieza y pinta abejas, paisajes, personas, y yo, no, tú tienes que ilustrar estas narraciones. Y para Aleja es muy complejo porque ella les ve y dice, yo nunca he sufrido abuso, ¿cómo siento esto yo? ¿Cierto? ¿Cómo hago para pintar algo que no he sentido? Y para ella es difícil empezar a leerlas, y me decía, esto es atroz, y yo, Aleja, pero es la vida de muchas mujeres. Es la vida. Pero es la vida, sí, había que nombrarla, porque recuerdo en el lanzamiento de tu libro, ella también algo tímida, saliendo como por primera vez en la ilustración, entonces fue para ella una experiencia muy fuerte, pero también muy bella, Eliana. Ella es un ser hermosísimo, es una mujer tranquila, es una mujer alegre, entonces por eso ese choque con el dolor, y ella decía, no, yo nunca he pintado estas cosas, nunca las he dibujado. Pero ¿sabes también algo? Ella tiene una fan hermosa, pequeña, que parece más sabia que todas nosotras juntas, y es tu hija. Celeste, sí. Celeste. Celeste significa regalo del cielo. Yo sabía cuando ella venía, yo soñé que estaba embarazada, que la prueba decía positivo. Al otro día me hice la prueba y estaba embarazada. Luego soñé que era una niña y que la estaba alimentando. Qué miedo que usted sueñe con uno. Eso me dicen los amigos, que no soñes conmigo. O si soña,
soñar algo bien hermoso. No, he soñado cosas muy bellas, pero también cosas muy complejas. Es muy particular. Y yo llamo, Bento, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Ah, no, es que estoy en el hospital. Ah, ok. Y me sucede sobre todo con las personas que más amo. Entonces, y traje a colación a Celeste precisamente por todas estas historias que tú estás contando, Eliana, porque no es lo mismo todas esas vivencias que tuvimos en el barrio a cuando ya somos madres. Entonces uno, mágicamente, que ahora sí es que entiendo a nuestros padres, uno vuelve a vivir todo eso que vivían con uno, no me salga, no me llegue tarde, usted dónde está, y eso que ahora hay más medios de saber dónde están los hijos, pero con Celeste, por ejemplo, y ella te lee, ella ¿qué siente cuando lee todas estas cosas tuyas? Celeste tiene 7 años, ella todavía no entiende muchas cosas, pero sí las sospecha. Celeste, de hecho, es un ser muy autónomo. Un día que todos estábamos ocupados, nos dejó una nota, y la nota dice: mamá y papá, salgo a jugar con mis amigos, si no me ven es que estoy afuera, cuando termine regreso, espero que no me necesiten. Y colgó. No le faltó sino decir, ahí les dejo lo para la dejó leche. en un papelito amarillo, como Divina, y lo tienes todavía. sí, Eso claro, toca enmarcarlo. Celeste es un ser maravilloso. Qué pena, pero me Ay. quitaron eso que yo quería, que era la piel y el erotismo. Yo como Ay, estaba... no, volvamos, No, pero es que te volvamos. cuento algo. Eso y Con tal. todos estos personajes maravillosos que están en Alma de Artista, yo creo que debiéramos de tener una hora. Por allá nos miran y nos dicen, sí, claro, pero déjenme ver a que vamos a ampliar un día todas estas historias para ustedes, porque nos llenan siempre el alma y siempre queremos que ustedes las conozcan y sobre todo que los inspire. Mis primeros poemas fueron muy del cuerpo, porque finalmente tú escribes de lo que sientes, de lo que vives, de lo que conoces, y pues qué mejor que uno mismo, ¿cierto? Entonces, el primer libro, que es Bajo la piel, en realidad yo creo que más de la mitad del libro son poemas muy eróticos, muy del cuerpo, muy de lo sensible. De ahí llega Lunas de sombra, que ya es como empieza la dicotomía entre el cuerpo y lo social. Y hace unos años viene Hacia el Pacífico, que es Hacia el Pacífico peruano, que es un libro que yo escribo a través de mis viajes a Perú cuando voy a aprender quechua por mi doctorado. Y ese Pacífico me trae otras personas maravillosas, abuelitas, amores, que se van apareciendo. Entonces en Hacia el Pacífico vuelve y reaparece el cuerpo, pero ya el erotismo es narrado diferente, de otra manera. Te leo te leo uno de Hacia el Pacífico. Habían dicho que no era posible, que esas células no reaccionaban así frente al mundo, pero duele. A pesar de los discursos y los doctores, duele. ¿Cierto? Entonces es otra manera de encarnar el dolor. Pero, por ejemplo, cierra los ojos. Voy a contar las estrellas que medirán nuestro tiempo. Enumeraré los púlsares, los agujeros negros, las nebulosas. Voy a ganar segundos contigo. Descansa tu cabeza en mi almohada. Yo divagaré esta noche. Ay, me enamoré. Alma y poesía, porque esto es Alma de Artista. Y yo soy Débora Dante. Ángela Penagos, conéctate. www.canalzona6tv/Alma de Artista. Te esperamos.